En este video vamos a aprender a hacer diagramas causales. Para eso vamos a utilizar el siguiente ejercicio. Entonces vamos a abrir Benzim para ir haciéndolo a medida que lo vamos leyendo. Para yo hacer un diagrama causal necesito o el enunciado, que es lo que tenemos en este caso, un enunciado, o necesito las ecuaciones, o necesito el diagrama de flujos y niveles. Con cualquiera de esas tres cosas yo puedo transcribir eso en un diagrama causal. No necesito tener los tres, con uno de los tres yo ya puedo tenerlo. Solo que en mi opinión es mucho más sencillo si yo tengo las ecuaciones. Con las ecuaciones es más fácil, o sea que si ustedes tienen el enunciado, las ecuaciones y el diagrama de flujos y niveles, les recomiendo que lo hagan en base a las ecuaciones porque va a ser más sencillo. En este caso lo vamos a hacer con un enunciado y luego nos vamos a dar cuenta por qué sería más fácil con las ecuaciones. Entonces una población de pingüinos tiene inicialmente 800 pingüinos. Listo, ¿qué sabemos de ahí? Nos están dando un valor inicial, por lo tanto eso es un nivel. Porque ya nos están dando un valor inicial. Desde ahí ya sabemos que es un nivel. Entonces población es una variable, es un nivel. Entonces, ¿cómo pongo yo en Benzim las variables? Le voy a dar clic en este ítem que es como para agregar variables y simplemente le doy clic donde yo quiero que quede mi variable. Entonces, en este caso yo quiero que quede aquí en la mitad, le doy clic y la nombro como yo quiera. En este caso voy a poner el mismo nombre que está en el enunciado, le voy a poner población y le doy enter y ya queda. La puedo arrastrar por el tablero donde yo quiera ubicarla. La población se incrementa con la eclosión. Listo, acá hay algo muy importante y es la palabra incrementa. Ya sabemos que la población es un nivel y me están diciendo que la eclosión me lo incrementa ese nivel. Entonces la palabra incrementa me lleva directamente a los flujos de entrada. ¿Por qué? Porque los flujos de entrada lo que hacen es alimentar el nivel, incrementarlo. Entonces todas esas palabras como de incrementar, aumentar, subir, o sea, cualquier sinónimo de incrementar, cuando esté relacionado con el nivel, se va a referir a un flujo de entrada. Entonces, eclosión es un flujo de entrada a población. Entonces yo sé que esta variable eclosión va a ir cerca de la población, entonces la voy a poner cerquita. Eclosión. Listo. Ahora debo dibujar la flecha. Yo sé que eclosión alimenta la población, entonces yo le doy clic a eclosión y lo suelto en población. Fíjense que me paré en este ítem de acá que tiene como una flecha. Clic en la variable donde yo quiero que salga la flecha y luego le doy clic en la variable donde yo quiero que termine la flecha. No tiene que ser clic sostenido, simplemente clic, lo suelto y luego otra vez le doy clic. Me aparece un círculo blanco en la mitad de la flecha y ahí con clic sostenido yo puedo moldear la flecha a como yo quiero que quede. Lo recomendable es que las flechas sean curvas y no rectas. Esto con el fin de que cuando se formen los ciclos se puedan como identificar más fácil y de que se vea como más estético y no tanto como la estética, sino de que se entienda más el diagrama causal, porque la idea no es tener un diagrama causal lleno de flechas y que no se entienda lo que realmente quiere decir. Listo. ¿Cómo determino yo la polaridad de esta relación? O sea, si esto es positivo o negativo. Es un flujo de entrada, la eclosión es un flujo de entrada, es decir, que me incrementa. Por lo tanto, esta relación es positiva. Si me estuviera disminuyendo la población, si estuviera mermando, sacando, ese tipo de palabras, entonces sería negativo.
en este caso no, entonces le doy clic derecho a la cabeza de la flecha y me paro y le doy clic en más, en este caso pues si fuera negativo le doy clic en este espacio y le doy OK y ya me aparece el más. Fíjense que ahí habían otras opciones, si uno quiere que quede a la derecha, arriba, abajo, ustedes pueden jugar luego con las opciones que esto ofrece. Le vamos a dar OK, listo. Continuemos. La cual depende de la cantidad de pingüinos y de la fracción de eclosión, que según los expertos avícolas es del 20%. Ah, listo, me están diciendo entonces que esta eclosión, que es como el nacimiento pues de los pingüinos, esta eclosión depende de dos cosas, de dos variables. De la cantidad de pingüinos, entonces ¿será que yo tengo que dibujar otra variable que se llame cantidad de pingüinos? No, ya la tengo. La cantidad de pingüinos es la población, entonces tienen que estar como entendiendo el enunciado y no solamente como empezar a poner puras variables a la loca, como sin entender lo que se está diciendo. La cantidad de pingüinos pues obviamente es la población. Y me falta la fracción de eclosión que todavía no la tengo, entonces la voy a poner cerquita de la eclosión porque yo sé que va a haber una flecha que llegue aquí. Entonces no tiene sentido que yo la dibuje muy lejos porque luego voy a tener inconvenientes cuando el diagrama causal se me haga más grande. Inconvenientes como que se crucen las flechas. Eso no es recomendado porque digamos que el diagrama causal pierde como el sentido porque ya no se va a entender. Entonces fracción de eclosión y llevo la flecha entonces de fracción de eclosión hacia eclosión. ¿Por qué no al revés? Porque ahí me están diciendo que la eclosión es la que depende, no al revés. Entonces a la eclosión es a la que le tiene que llegar fracción de eclosión. Y no solamente eso, también le tiene que llegar la cantidad de pingüinos, o sea, la población le tiene que llegar también. Es decir, a la eclosión le deben de llegar las flechas que van en su ecuación. ¿Cómo así? Digamos que acá no me están diciendo explícitamente cuál es la ecuación de la variable eclosión, pero ya con esto que me están diciendo yo sé que esa ecuación tiene que llevar a la población y a la fracción de eclosión. Ya, tiene que llevar esas dos cosas. No sabemos si van a estar sumando, restando, multiplicando, no sabemos, pero sí sabemos que tienen que ir esas dos. Listo. ¿Qué otra cosa sabemos? Que nos dijeron que esta fracción de eclosión es del 20%, es decir, es fija, me están diciendo ya el valor. O sea que esto es una constante y al ser una constante no le va a entrar ninguna flecha. ¿Por qué no le va a entrar ninguna flecha? Porque no tiene una ecuación, por decirlo así, sino que es un parámetro. Entonces no tiene por qué estar afectada por otras cosas. Esto, por ejemplo, la eclosión no es un parámetro porque le llegan dos flechas, quiere decir que tiene su ecuación, tiene operaciones. Listo. Entonces, como no tenemos las ecuaciones en este caso, de esta parte pues al menos, ¿qué podemos decir de acá? Hay que utilizar la lógica. Si decíamos que, recordemos que la eclosión es el nacimiento. A más nacimiento, más población, listo, eso tiene sentido y ya sabemos que es más. No tanto porque sea un flujo de entrada, que fue como se los expliqué ahorita, sino porque por la lógica, si nacen más pingüinos, pues voy a tener más pingüinos en la población. Entonces vamos a utilizar la lógica para saber qué signo llevaría esta relación. A más población, más eclosión. Sí, porque si yo tengo más pingüinos, pues se va a dar más la reproducción y van a haber más nacimientos. Entonces le doy clic derecho y pongo más. Entonces una de las desventajas de no tener las ecuaciones es que toca usar como el análisis y el sentido común como para encontrar los signos y muchas veces uno se puede equivocar. O sea, digamos en este no es como
tan fácil equivocarse porque no es un modelo complejo, es algo sencillo pues que uno puede interpretar. Pero si fuera otro tipo de modelo, de pronto con términos que uno no conoce y que uno está ajeno a ese tema, de pronto ahí sí uno no sabría qué signo poner ahí. Si pueden ver, acá ya encontramos nuestro primer ciclo. ¿Y cómo sé si es de balance o de refuerzo? Simplemente multiplico todos los signos que hayan dentro del ciclo, y si me da positivo entonces es un ciclo de refuerzo, y si me da negativo entonces es un ciclo de balance. En este caso, más por más da más, o sea que es un ciclo de refuerzo. ¿Cómo lo marco? Le doy clic en este ítem, le doy clic en la mitad y me aparece esta ventana. Le voy a dar clic en cualquiera de estas dos opciones, que es como para que me salga el símbolo de ciclo, y en comentario lo voy a marcar si es de balance o de refuerzo. Dijimos que es de refuerzo, entonces le voy a poner una R mayúscula y un 1, es decir, mi primer ciclo de refuerzo. Le doy OK y ya me queda ubicado, lo puedo arrastrar donde yo quiera, que lo ideal es que quede en la mitad del ciclo. Me falta ponerle la polaridad, o sea el signo, a esta relación. A más fracción de eclosión es como tasa de natalidad, como tasa de nacimiento. Si a mayor sea la tasa, entonces más nacimientos. Sí, claro que sí, eso tiene toda la lógica. Porque si mi tasa de nacimientos es del 20%, comparado con una tasa de nacimientos del 80%, ¿qué va a pasar con los nacimientos? Pues la del 80% va a hacer que los nacimientos incrementen. Entonces sí es como algo de lógica, y acá uno no tiende como a equivocarse. Entonces es positiva también. Continuemos. Por otro lado, la muerte natural de estos pingüinos está dada por la cantidad de pingüinos vivos y por la tasa de mortandad. Aquí, ¿qué pasa? Si los nacimientos, o sea la eclosión, eran un flujo de entrada que me alimentaba la población, entonces ¿qué será la muerte? Sabiendo que la muerte es lo contrario a nacer. Entonces va a ser un flujo de salida que me va a disminuir mi nivel de población. Si se mueren los pingüinos, pues se me agota la población. Entonces esta muerte natural de los pingüinos va a ser un flujo de salida, entonces lo voy a poner cerquita de la población. No tiene sentido que lo ponga por acá cerquita de la fracción de eclosión, porque yo ya interpreté que es un flujo de salida de este nivel que se llama población. Lo voy a poner entonces acá. Muerte natural. Como es un flujo de salida, me le va a sacar a la población. Entonces yo voy de muerte natural a población. No al revés, porque ¿quién es el que afecta a quién? La muerte natural, ahí me están diciendo hasta el momento, pues lo que he leído, no me están diciendo que la población afecta a la muerte natural, no, me están diciendo que los pingüinos se mueren. Entonces, ¿eso a quién afecta? A la población. ¿Y de qué manera va a afectar? De una manera negativa, porque ya dije que le está sacando, le está quitando a la población. Entonces es negativo. Y me dicen que está por la cantidad de pingüinos vivos. ¿Cuál es? Entonces tengo que ir a crear otra variable que se llame pingüinos vivos. No. La variable población, ¿a quién hace referencia? A los pingüinos vivos. Cuando uno dice la población, ahí no está los pingüinos muertos y los vivos, igual que cuando uno se refiere a una población de seres humanos. Uno dice la población es tantos millones. Ahí no está la gente muerta, estamos hablando de la gente viva. Entonces eso es también como que se tomen el trabajo de analizar el enunciado, que ahí se refieren a la población. Listo, entonces la muerte natural me están diciendo entonces que depende de la población. Entonces ahí sí hago la flecha de población hacia muerte natural, porque me acabaron de decir que sí depende de la cantidad de pingüinos que hay.
de la cantidad de pingüinos vivos. Además de eso, dice que también depende de la tasa de mortandad, o sea, me falta poner esa, entonces la voy a poner acá. Tasa de mortandad. Y llevo la flecha porque me están diciendo que esta muerte es la que depende de la tasa de mortandad. Entonces acá hay que hacer el mismo análisis. ¿Será que a mayor tasa de mortandad, más muertes naturales? Sí. O sea, si yo tengo un 100% de tasa de mortandad, pues se va a morir toda la población. Entonces lo que vamos a hacer es poner el signo más. Y en este caso, a más población, más muertes naturales. Desde la lógica y desde el sentido común, uno diría que sí. Pues porque si hay más población, más pingüinos se van a morir. Entonces en este caso ya tenemos otro ciclo. Pero si se fijan, este ciclo ya no es de refuerzo, porque más por menos me da menos. O sea que esto es un ciclo de balance. Entonces lo vamos a nombrar como ciclo de balance. Sería B1, o sea, mi primer ciclo de balance. Y recuerden seleccionar alguno de estos dos ítems para que pueda aparecer el símbolo de, o sea, este símbolo que significa ciclo. Ya depende del profesor con el que estén, les explicará si es importante o no el sentido del símbolo. Listo, continuemos. La tasa de mortandad, la cual no tiene un valor fijo. Desde que me digan eso es porque no es una constante, o sea, es lo contrario a esta. Esta sí era un valor fijo, no me lo dijeron, pero me lo dieron, me dieron el número. Entonces yo ya sabía que esto era una constante. En este caso la tasa de mortandad no va a pasar lo mismo, me están diciendo que no tiene un valor fijo, sino que depende. Cuando utilizan la palabra depende, quiere decir que le va a entrar alguna flecha, o sea, mínimamente le va a entrar una flecha o más, porque depende de algo, depende de otra variable o de otras variables. Entonces en este caso dice que depende totalmente de la densidad. Listo, entonces al decir totalmente, yo ya sé que le va a entrar una sola flecha, porque me está diciendo que depende totalmente de algo. En este caso, de la densidad de pingüinos. Entonces, listo, dejémoslo hasta ahí y vamos a hacerlo. La tasa de mortandad depende de la densidad de pingüinos, entonces va a haber otra variable que se va a llamar así, densidad. Pueden ponerlo densidad de pingüinos. Realmente el nombre no es tan importante, sino que cada quien lo define, pero ya lo importante es, o lo recomendable es que si luego de hacer este causal van a hacer el diagrama de flujos y niveles, utilicen la misma notación, o sea, utilicen los mismos nombres que utilizaron aquí, pues como para que todo tenga sentido y se pueda, digamos, pasar de un diagrama a otro fácilmente. Listo, entonces vamos a hacer la flecha de densidad hacia tasa de mortandad, porque ahí nos dicen explícitamente quién depende de quién, que la tasa de mortandad depende totalmente de la densidad, entonces es la densidad la que le entra. ¿Cómo sé si es positiva o negativa? Ahí con ese enunciado hasta donde vamos no tendría como saber yo si la densidad aumenta o disminuye esa tasa, entonces vamos a seguir leyendo. Tal y como se muestra a continuación, y nos dan esta gráfica. Esta gráfica, eso es una función graph que luego en otro video les voy a enseñar cómo se hace en PowerShell. En este caso simplemente lo tenemos como información de que dependiendo de la densidad, entonces va a haber una tasa de mortandad, es decir, que va a cambiar dependiendo de la densidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando la densidad sea 0, entonces la tasa va a ser 0.08. Pero cuando la densidad sea 100, entonces la tasa va a ser 0.294. O sea, es decir, va a ir variando dependiendo del valor que tome la densidad. Va a cambiar dependiendo a este.
Lo contrario a la fracción de eclosión, que la fracción de eclosión siempre va a ser 20%, no va a cambiar. Esta sí va a tomar valores. Listo, entonces ahí con esta información yo que puedo sacar el signo, la polaridad. ¿Por qué? Porque fíjense que si esta columna de acá, que es la entrada, ¿quién es la entrada? La densidad. La densidad es la que está afectando a la tasa de mortandad. Y en este caso pues la salida se refiere a el valor que va a tomar la tasa de mortandad. Entonces, a mayor densidad, miren que hacia abajo, a mayor densidad, ¿será que también incrementa la tasa de mortandad? En este caso sí, pues para este ejercicio sí. Fíjense que a medida que aumenta la densidad, también aumenta la tasa de mortandad. Entonces, a más densidad, más tasa de mortandad, sí. Entonces este signo es positivo. Ya ahí nos dieron esta gráfica, digamos, para analizar cómo se comportaba y analizar la polaridad. Listo. Entonces sigamos con el ejercicio. Además, la densidad de pingüinos está dada por, o sea, esta densidad, y nos dan la ecuación, listo. Acá nos dieron la ecuación. Y nos dicen que es población sobre área. Yo la población ya la tengo. Siempre que yo ya tengo una variable no la tengo que volver a crear, sino que tengo que utilizar, o sea, tengo que llevar la flecha desde donde yo ya tenga puesta esa variable, no la puedo volver a escribir en otra parte. Entonces población sobre área no la tengo todavía, entonces la tengo que crear. La voy a crear cerquita de densidad porque yo ya sé que debo de llevar esas flechas hasta densidad. Área. Entonces llevo la flecha de área a densidad y llevo la flecha de población a densidad. Miren que así se cruza, entonces para eso son estas bolitas, para que no se cruce, para organizarlo. ¿Qué pasa aquí? Miren que acá nos dieron la ecuación. ¿Por qué digo yo que es mucho más sencillo cuando nos dan las ecuaciones? Porque listo, me dicen densidad es igual y todas las variables que hayan después de igual tienen que ser las flechas que le entren a densidad. ¿Cómo así? Entonces tiene que haber una flecha que vaya desde población hasta densidad y tiene que haber una flecha que vaya de área hasta densidad. O sea, lo que acabamos de hacer, de población a densidad y de área a densidad. O sea, estas dos afectan la densidad. Y el signo, acá está la importancia. Miren que el área está en el denominador de la división, es decir, me la está disminuyendo porque la está dividiendo, mientras que la población está en el numerador, entonces está como multiplicando porque no lo está partiendo, o sea, no lo está dividiendo, está amplificando la densidad. Entonces, ya con eso, yo ya sé que de población a densidad va a ser positivo porque está en el numerador. Y de área a densidad va a ser negativo porque está en el denominador. Entonces, ¿dónde está el truco? Si está dividiendo, o sea, en el denominador pues, si está dividiendo es negativo. Si estuviera restando, o sea, si fuera población menos área, entonces el área aquí también sería negativo. Pero, por ejemplo, si estuviera sumando población más área, entonces el área sería positiva. O si estuviera multiplicando población por área, también sería positiva. Es decir, la multiplicación y la suma son positivas porque son operaciones que me amplifican. Y la división y la resta son relaciones que son negativas, entonces se pone acá el signo negativo, porque me están disminuyendo, partiendo, dividiendo, como el mismo nombre lo dice. Entonces por eso, si tengo las ecuaciones es mucho más sencillo, porque ahí me están diciendo explícitamente cuál es la polaridad. O sea, yo veo esto y yo de una identifico, ahí está dividiendo, entonces esa relación del área aquí en el causal es negativa. Mientras que en un enunciado yo no sé si eso está dividiendo o qué está haciendo, entonces establecer la polaridad es más como de una manera analítica, de utilizar el sentido común y uno se puede equivocar.
Listo, entonces, donde el área representa el espacio disponible en el que habitan los pingüinos, que actualmente es 10 acres. O sea, me están dando un valor, que esa área son 10 acres. O sea, no va a cambiar, o sea que es una constante, al igual que la fracción de eclosión. O sea que no le va a entrar ninguna flecha, se queda ahí. Sin embargo, la población de pingüinos no solo se ve disminuida por las muertes naturales, sino que además, listo, entonces hasta ahí nos van a decir otra cosa que también disminuye la población de pingüinos, o sea que me van a dar, no lo he leído aún, pero ya con eso usted tiene que identificar que le van a dar otro flujo de salida. Porque utilizaron la palabra se verá disminuida. Listo. Varios estudios indican que en 5 años sucederá una catástrofe que matará a 400 pingüinos. Esto debido al derretimiento glacial a causa del calentamiento global, pero los científicos afirman que esta catástrofe solo sucederá una vez. ¿Listo? Entonces no nos podemos alarmar como por la redacción o por los valores que dan, porque en este caso, como estamos haciendo solo el causal, no nos interesan, digamos, como los datos cuantitativos, o sea, estos números para este caso no los necesitamos, los vamos a necesitar cuando estemos haciendo el diagrama de flujos y niveles. Ahí sí vamos a ver cómo se modela esto, que de hecho es con una función step, que luego en otro video también la voy a explicar. Entonces, ¿qué nos interesa de aquí? Que se están muriendo unos pingüinos en una catástrofe. Y si se están muriendo, me están disminuyendo la población, o sea que es un flujo de salida. Entonces es otro flujo de salida, pero ya no es muerte natural, sino que va a ser por una catástrofe. Entonces vamos a ponerlo por acá y lo van a llamar como ustedes quieran, muerte por catástrofe. Yo simplemente le voy a poner catástrofe. Y entonces la flecha va de dónde a dónde. La catástrofe es la que me está afectando la población, porque me va a matar los pingüinos. Entonces es de catástrofe a población. La población no está afectando la catástrofe. Hay que tener como lógica en cuanto a de dónde a dónde va la flecha. ¿Será que a más catástrofe, más población? No. A más catástrofe, menos población, porque se supone que acabamos de decir que es un flujo de salida, o sea, me está sacando, me está disminuyendo la población. Entonces es negativo. También, a causa de la contaminación, los peces que los pingüinos consumen llevan unos parásitos que causan la muerte. Listo, entonces otra vez hablando de muerte, o sea que es otro flujo de salida, porque me va a matar los pingüinos, o sea que me va a disminuir la población de 20 pingüinos al año. Listo, entonces dijimos que no nos interesan para esta ocasión pues los datos cuantitativos, entonces solamente que me interesa, que es un flujo de salida. Entonces lo voy a poner por acá cerca de población y lo voy a llamar parásitos, muerte por parásitos, como ustedes lo quieran poner. Y la flecha va de dónde a dónde. ¿Será que la población es la que afecta a los parásitos? No, es los parásitos. Lo puse para borrar, bueno, acá, para borrar cualquier cosa que hayan hecho mal, por ejemplo, que pusieron una flecha donde no era, o una constante o una variable que no iba. Para borrarla simplemente le dan clic en este icono que es como un bote de basura y van y le dan clic a lo que quieren borrar y ya. Entonces vamos a volverlo a hacer. Que este icono de acá es para hacer las variables, pero como encerradas en un cuadrito. Entonces ahí vamos a poner parásito. Entonces dijimos que los parásitos son los que afectan la población, no al revés.
y que es negativo porque es un flujo de salida y porque desde el análisis decimos que a más parásitos pues menos población, porque me los va a matar a los pingüinos. Miren que ahí yo ya le puse el signo, pero no se ve porque hay muchas flechas aquí. Entonces lo que uno empieza a hacer es como a jugar para que se vea. Ahí ya salió. ¿Será que hay otro ciclo? Si nos fijamos desde densidad, tasa de mortandad, muerte natural, población, otra vez densidad, acá hay otro ciclo. Recuerden que un ciclo es, ustedes empiezan desde una variable y las flechas tienen que ir en el mismo sentido, o sea, no se puede devolver, sino que ir en el mismo sentido y formar un ciclo. O sea, volver a la misma, volver a la densidad. Entonces en este caso hay uno y vamos a ver si es de balance o de refuerzo. Más por más da más por menos da menos, y menos por más da menos, o sea que es de balance, mi segundo de balance. Entonces lo voy a poner por acá y lo voy a poner B2, y cualquiera de estos dos, o dependiendo de si su profesor le dice que debe tener algún sentido según sea del sentido de las flechas. Le vamos a dar OK y lo ponemos como en la mitad. Y de esta manera quedaría listo nuestro diagrama causal para este modelo. En la descripción del video les voy a dejar otro donde lo hago en base a las ecuaciones de otro ejercicio y donde también muestro cómo se haría desde un diagrama de flujos y niveles, es decir, pasar de las ecuaciones al causal o del diagrama de flujos y niveles al causal. En este caso lo hicimos desde el enunciado al causal.